Romanos capítulo 12, vamos a estar meditando la bendita palabra de Dios, que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Así que bienvenidos los hermanos que nos visitan por primera, segunda vez, al señor que está a un lado del hermano Polo, la señora, y pues que nos visita por primera vez, segunda vez, bienvenidos los parientes de mi hermano Rigo, también bienvenidos allá a la familia que nos visita. Mis hermanos, y todos ustedes también sean bienvenidos. Mire el que esté enseguida, dígale, bienvenido hermana, y que el Señor te bendiga grandemente, bendígalo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Mientras los hermanos que están tomando el bautismo ya pasan para acá y se gozan también con la bendita palabra del Señor, amén. Porque estamos para gozarnos con la palabra del Señor, amén, hermanos. Así que es importante. Una de las cosas que decía un predicador decía, hermanos, no crea a todo espíritu, dice, sino probar los espíritus si realmente son de Dios. ¿Y cómo se prueba? Pues dice, se prueba con la palabra. Si la palabra que está hablando es palabra de Dios, y si no, pues dice, pues no es palabra, estás probando el espíritu, porque no va conforme a la bendita palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos. Y es importante que entendamos que hay principios en la palabra de Dios, principios fundamentales que rigen la bendita palabra del Señor, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que debe regir a nosotros? Pues también estos principios, ¿verdad? Estos principios nos deben regir, que son principios fundamentales de la comunión fraternal dentro de la iglesia del Señor. Tenemos que tener estos principios para ser una iglesia fraternal. Es la iglesia que, hermanos, que tiene el amor fraternal y habla acerca del amor filial, ¿verdad? Porque el amor filial es el amor filix, que habla acerca de la comunión fraternal que debe haber dentro de la misma iglesia y dentro de la misma congregación en cada uno de nosotros. Así que este capítulo, mis hermanos, es muy importante, muy interesante. Y lo vamos a tratar de meditar del versículo número 9 hasta el versículo número 22. Ponga mucha atención acerca de este capítulo de Romanos, capítulo número 12, del 9 al 22, y que nos habla acerca principalmente de la comunión fraternal. Y, hermanos, el tema principal que abarca estos versículos hacia abajo, del 9 hacia adelante, es el amor, dice, sin fingimiento, que debe tener la iglesia, la congregación. Y la misma Biblia dice que nosotros como creyentes debemos de tener que ferviente amor, ¿verdad? Los unos con los otros, debemos de verdaderamente, y eso habla del amor ágape. El amor ágape, mis hermanos, tiene que ver con amar al hermano, a la hermana, sin que el hermano me ame, ¿verdad? Soportarnos en amor, dice, los unos a los otros, y tiene que ver precisamente con el amor ágape. Perdonar todas nuestras ofensas unos a otros, y tiene que ver con el amor ágape, que viene siendo el amor expresado de Dios en cada uno de nosotros. Ese es el amor ágape, cuando Dios expresa su amor en nuestras vidas, cuando el hermano, cuando el vecino no merece que le amemos, pero le amamos al vecino, ¿verdad? Porque el amor de Dios se está expresando en cada uno de nosotros. Eso se llama el amor ágape. Usted no tiene odio, no tiene rencor, aunque le haya hecho algún tipo de daño, no siente un rencor, ni odio, ni venganza, porque usted tiene el amor ágape. Ese es el amor ágape. Pero dentro de la iglesia es el amor filial, es el amor que debe haber dentro de la misma congregación, en el cual nos amamos también, hermanos, como una familia. Tiene que ver como una familia de parte del Señor. Y es lo que Dios quiere que seamos, como una familia, amén. Una familia en la cual realmente mostremos el amor. Pero dice que ese amor debe ser sin ¿qué? Sin fingimiento, ¿verdad? Sin estar fingiendo nosotros como creyentes y como cristianos. Así que andar en el amor es la fuerza más fuerte, hermanos, que impulsa al afecto fraternal. ¿Qué hace el amor? Nos impulsa a tener un afecto fraternal. El apreciarnos unos a otros como hermanos, el servicio celoso. Un servicio celoso, eso quiere decir que
usted tiene celo por la obra de Dios, que se hagan las cosas como Dios quiere que se hagan. Amén. Como Dios pide que se hagan, no hacerlas nomás a la ligera, sino hacerla con celo. O sea, porque así lo exige Dios y porque así lo pide el Señor que se haga. Amén. Imagínense cuando aquellos hombres, cuando empezó o salieron de Egipto, empezaron a hacer un fuego y pusieron un fuego extraño para ofrecerle a Dios. Pero así no quería Dios que se hiciera y que se pusiera ese tipo de fuego, y mucho menos un fuego extraño. Entonces, ¿qué salió de allá de la presencia de Dios? Como un fuego, y los consumió a ellos. Eran los hijos de, pues en aquel tiempo, del sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces ellos cayeron muertos. De Aarón, eran los hijos de Aarón, y cayeron muertos inmediatamente, porque así no quería Dios que se hiciera. Y cuando iba en aquel tiempo el arca en una pues digamos, en una carreta, había un varón que la carreta se movió y el arca se pues, trastabilló también, y alguien quiso detenerla y tomó el arca, ¿y qué salió? Fuego de Dios, y lo consumió, porque Dios nos dijo que así nos hicieran las cosas. Había un orden, hay un orden siempre, mis hermanos, y ese orden Dios lo pide y lo exige. Eso se le llama el celo de Dios, o el celo de la obra del Señor, que hay que hacer las cosas como Dios pide que se hagan, y que se hagan de esa forma, porque Dios es un Dios celoso, y dice Dios, así quiero que se hagan las cosas, dice el Señor, ¿verdad? Por eso es importante entender, mis hermanos, este pasaje y esta parte de la Escritura. Así que el amor también nos impulsa a hacer la obra de Dios con celo, pero también con esperanza, también con una oración perseverante. El amor de Dios debe ser que el creyente ore perseverando, que no solamente ore por orar, que debe orar exaltando, glorificando y dándole gracias al Señor. Y hermanos, también el amor de Dios nos produce un gozo en medio de la tribulación. Mucha gente no se puede gozar cuando está pasando por tribulaciones, pero el amor de Dios, cuando está el amor de Dios, te gozas en las tribulaciones, mi hermano, mi hermana. Así, también el amor de Dios debe de llevarnos a ser hospitalarios unos a otros, y también a levantar y exaltar el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios que el amor debe de ser sin fingimiento, sin fingir, ¿verdad? Sin aparentar una cosa, pero realmente somos otra cosa. ¿Cómo se debe mostrar el amor? Pues hermanos, ayudando, bendiciendo al hermano, exaltándole. Usted tiene talentos, usted puede ayudarlo, usted puede bendecirlo, usted tiene ciertas habilidades que el hermano no tiene. ¿Qué hace usted? Mostrándole el amor, porque usted tiene esas habilidades. Entonces, ¿qué hace? Lo ayuda, lo apoya, lo bendice, amén. Porque usted tiene esa habilidad, ¿verdad? Lo puede bendecir, lo puede ayudar. Entonces, pero dice que lo ama y lo abraza, pero está viendo que tiene un problema grande el hermano, la hermana, y él tiene la habilidad para ayudarlo, tiene la posibilidad de ayudarlo y no lo ayuda. Entonces es un amor con fingimiento, está fingiendo solamente que lo ama, pero realmente no está obrando de acuerdo a lo que Dios está pidiendo o haciendo, ¿verdad? Así que el amor puede estar, ¿qué? Disfrazado. Esto no debe de estar en la congregación. No debemos de ser creyentes que amamos con un disfraz equivocado, que somos una cosa aquí, pero allá afuera somos otra cosa. Amén. Debemos de ser, ¿qué? Verdaderos, y un verdadero amor mucho. Lo que hace el verdadero amor, se ocupa en servir. ¿En qué se ocupa el verdadero amor? En servir. Podemos abrazarnos, como le dije, en público, podemos bendecirnos en público, pero en privado podemos ser, o puede ser usted ser otra cosa. Así que el verdadero amor tiene que ver con sacrificio. Con eso tiene que ver el verdadero amor, con sacrificio. ¿Qué hizo Jesús? El ejemplo de sacrificio lo podemos ver en el Señor Jesucristo.
que nos amó y vino y dio su vida, sacrificó su vida por cada uno de nosotros. Dice la Biblia, sufrió el oprobio, la vergüenza. Entonces, Él se sacrificó por cada uno de nosotros. Y ese amor, dice allá en 2 Corintios 5, dice, nos debe de impulsar. Ahí nos debe de dar la fuerza, nos debe dar la fortaleza a cada uno de nosotros. Así que fíjese lo que dice el doctor Denny. Dice, el amor no es norma para una tolerancia, para que usted también tolere todas las cosas. No es una norma para una tolerancia, es lo que dice este doctor. Dice, pues el evangelio es un principio moral. Cristo mantiene su ejemplo de amor y el maestro nunca excusaba el mal. Nunca, dice, excusaba el mal. ¿Quién? El Señor Jesucristo, el maestro. Amamos a los hermanos porque murió Cristo. Por eso le amamos a los hermanos, porque Él murió Cristo. Si Cristo murió por todos ustedes, entonces debemos de amarnos los unos a los otros. Amén. Porque por eso lo amamos. No porque sea merecedor el hermano, sino porque Cristo murió por él y es parte de la familia de Dios. Amén. No porque sea el más carismático. No. No lo amamos por eso. No porque sea el más dadivoso tampoco. No, tampoco lo amamos por eso. ¿Por qué? Porque Cristo murió por él y es parte de la familia de Dios. Por eso amamos al hermano y amamos a la hermana. Amén. Y deseamos lo mejor para el hermano y para la hermana. Así, no por ser simpático, sino porque pertenece a la familia de Dios. Por eso amamos al hermano. Amén. Porque estamos en Cristo. Amén. Dice un canto, dice, es difícil amar al hermano, pero lo amamos porque estamos en Cristo. ¿Verdad? Pero sí es difícil en veces amar hasta el pastor. Amén. ¿Verdad? Pero lo amamos porque estamos en Cristo. Amén. Porque vivimos en Cristo. Dice el versículo número 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, dice. Debemos de ¿qué? Aprender a aborrecer lo malo. Aquello, hermanos, que nos separa, aquellos que nos evita verdaderamente ser una verdadera familia en Cristo Jesús. ¿Y qué puede ser aquello? La murmuración, los chismes, la indiferencia, la crítica, es lo que puede hacer que lo malo para nosotros, hermanos. Y puede ser que estemos fingiendo cuando nosotros no nos despojamos de esos malos hábitos en nuestras vidas. Usted y yo tenemos el poder de Dios para quitarnos y despojarnos de esos malos hábitos en nuestras vidas. Dice el Señor, quítese de vosotros toda ira, amargura, maledicencia, amargura, gritería y toda cosa maligna. Quítense de ustedes, dice el Señor, ¿verdad? La oración, hermanos, del justo, de la oración de usted puede mucho y usted puede limpiarse, santificarse diariamente de estas cosas. Es importantísimo que nosotros lo hagamos así. Pero vamos a orar primero, amén. Señor, en tus manos nos ponemos en esta preciosa mañana. Pedimos, Señor, tu gracia, tu dirección. Rogamos al Espíritu Santo, Señor, que es el que escudriña las mentes, los corazones, aún lo profundo del Padre Celestial lo escudriña el maravilloso Espíritu Santo, Padre. Pedimos que nos escudriñe a cada uno de nosotros y nos haga entender a través de tu bendita palabra, Señor, lo que cada uno de nosotros ocupamos y necesitamos. Si necesitamos despojarnos, Señor, de ciertos malos hábitos, necesitamos quitarnos también de ciertas actitudes incorrectas que hemos tenido también, Señor. Si necesitamos, Señor, también perdonarnos unos a otros como usted nos perdonó, Señor. Señor, que no dudemos en hacerlo, porque eso trae gracia, gloria y alabanza a tu nombre, Padre. Así que rogamos al Espíritu Santo que en esta hora Él tome control de este servicio, que Él dirija, Señor, la palabra, que Él dirija la boca del pastor, Padre, que los pensamientos del pastor también, Padre, y que sea palabra tuya, Señor, no palabra, Señor, que desagrade, no palabra, Señor, que traiga
decaimiento, sino palabra que bendiga, levante y Señor, exalte tu bendito nombre en cada hermano. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Así que mis hermanos, seguimos adelante, dice, aborrecer en lo malo. Es lo que nos dice la Escritura. Versículo 11 dice la palabra de Dios. Amados unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a otros, el 10. Por lo cual requiere diligencia. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Bueno, se nos manda a hacer ¿qué? Fervientes en el Espíritu, o sea, diligentes. Tenemos que aprender a ser hombres y mujeres diligentes en el Espíritu. Que todo lo que hagamos sea, hermanos, motivado por el poder del Espíritu Santo. Y que estemos, ¿qué? Siendo hombres y mujeres diligentes, perseverantes siempre en hacer lo correcto, ¿va? Y dice constantes en la oración también. Qué importante ser, ¿qué? Constantes en oración. Por eso le invitamos a usted, mi hermano y mi hermana, a que usted venga los viernes, todos los días. Yo sé que usted ora en su casa y eso nadie se lo quita, gloria al Señor. Pero hay hermanos que tienen años que no se paran un viernes a la iglesia, no se unen. Debemos así que ser ¿qué? Constantes en la oración. Queremos, hay mucha exhortación de que oremos y que debemos de orar, pero no viene a la iglesia la oración, no se para a la iglesia a orar, no viene y se une a la oración. Entonces, hermanos, yo puedo exhortarles aquí con mi palabra, pero yo debo ponerme como ¿qué? Como un ejemplo. Como un ejemplo debo ponerme, porque Dios así lo dice, amén. Y si Dios así lo dice, yo debo de ¿qué? De darles el ejemplo, ejemplificar lo que yo les estoy hablando y lo que les estoy diciendo. Es como si le dijera yo, vaya usted al evangelismo, tome una casa de paz, pero yo no lo hago. Entonces, hermanos, de nada sirve, porque mis hechos hablan más que mis palabras. Entonces, es importante ¿la qué? Mis hechos, mis hermanos. Mi disposición es importante, que yo esté ¿qué? Disponiéndome para hacerlo de acuerdo al plan y el propósito de Dios. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Dice el versículo 11. Debemos ser fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Así que la pereza, mi hermano, y la falta de celo exhibe al creyente, quien si realmente anda en el amor o no anda en el amor de parte del Señor, hacia el Señor Jesucristo. ¿Qué exhibe? Por realmente, si soy perezoso o si soy ferviente, quiere decir que realmente el amor de Dios me está ¿qué? Impulsando a hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque a través de eso estoy sirviendo fervientemente al Señor. Pero, hermanos, si soy perezoso y si soy una persona falta de compromiso, entonces ¿qué pasa? Me está diciendo, me está exhibiendo como un creyente, como una persona, hermanos, pues que tengo falta de, que no es confiable, que no es confiable, que no puede ser confiable ese hombre o esa mujer. Porque, hermanos, fíjese bien, su puntualidad, cuando usted paga las deudas, cuando usted, hermano, cumple lo que promete, cuando usted se pone como ejemplo, lo hace usted ser un hombre o una mujer confiable. Pero si usted, hermano, no paga las deudas, si usted no llega a tiempo, si usted hace las cosas, hermanos, al ahí se va, no puede ser una mujer o un hombre confiable. Y por lo tanto, no se le puede confiar las bendiciones del reino de los cielos. El Señor dijo claramente, dice que primeramente se nos da lo poco para probar su confiabilidad, si usted es confiable. Porque si no eres confiable en lo poco, tampoco serás en lo mucho. No te puede dar algo más, dice el Señor.
porque no puede ser confiable en esto poco. Entonces, hermanos, humanamente, ¿qué exhibe a usted cuando anda en el Espíritu o cuando no anda en el Espíritu, cuando es ferviente y cuando no es? Si es confiable o no es confiable. Ahí dice usted, no, este hermano o esta hermana no es confiable, porque habla mucho, pero realmente sus hechos dicen otra cosa, su vida dice otra cosa, su comportamiento está hablando otra cosa y no es confiable. Por lo tanto, hermanos, no puede ser promovido ni aún en lo natural. Se fija usted que en la fábrica usted se llega tarde. Si usted es un hermano, pide prestado y nunca paga, nunca regresa lo que pagó, ¿qué van a decir ahí en la fábrica? No, hombre, este hermano siempre llega tarde. Este hermano le prestamos y nunca paga. Entonces, hermanos, no puede ser confiable. ¿Y qué va a decir el jefe de la fábrica? No, pues no puede ser promovido, ni siquiera un puesto de repartidor, porque no es confiable, me va a dejar tirado el trabajo. No puede ser confiable, mucho menos para un puesto de supervisión. ¿Por qué? Porque siempre llega tarde. No es confiable. Entonces, Dios, hermanos, dice que el servicio que nosotros estamos dando al Señor va a determinar qué confiables somos o qué faltos de confiabilidad también tenemos en cada uno de nosotros. Por eso se nos manda y se nos exhorta a través del versículo 11, dice, deben de ser fervientes, deben ser hombres y mujeres confiables, que se les confíe el ministerio, que Dios les confíe un ministerio, que los dones que se les dio sean ustedes que diligentes en llevar a cabo los dones que se les ha confiado a cada uno de ustedes. Los talentos que ustedes tienen deben de verse realmente a través, van a ser exhibidos de acuerdo a su capacidad o de acuerdo a su fidelidad en honrarme de esta forma, de esta manera. Es como Dios lo pide, hermanos. Y por eso habla de qué? De estar gozosos, dice la palabra de Dios. Y habla también que se requiere ¿qué? Diligencia, perseverancia, pues. Y luego dice, no perezosos. No lo hagas las cosas cuando tú quieras. Tienes que ser diligente. Ese es el mandato de parte del Señor. Lo debemos de hacer. Amén. Amén. Dame el 2 Corintios 5, 14 y 15, por favor, Samuel. Así que para muchos estos textos solo son un vago ¿qué? Recuerdo. Óigalo bien, mis hermanos. Lo siento, dice, van a decir mucho. Dice ahí, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensándose que si uno murió por todos, luego todos murieron. Dame el siguiente. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, hermanos, ¿para qué usted y yo, de acuerdo a ese versículo, el Señor vino y dio su vida? Para que nosotros, una vez que entramos en el reino, ya no vivamos para nosotros, sino ¿para quién? Para Él, para el Señor. Para Él debemos de estar viviendo cada uno de nosotros, esforzándonos, hermanos, esforzando nuestra vida para agradarle al Señor y no agradarnos ni a nosotros mismos, ni tampoco a las personas, sino al Señor Jesucristo. Amén. Debemos de ¿qué? De vivir así como creyentes y como cristianos, como hijos de Dios. Esa es la exhortación que se nos da. Pero para muchos puede ser un ¿qué? Un vago recuerdo. Sí, la Biblia dice eso. Ya me la sé, dicen muchos. Ya sé lo que usted me va a decir, dicen otros, ¿verdad? Pero hermanos, eso debe de ¿qué? De impulsarnos. De impulsarnos que si Él murió por nosotros, que si Cristo dio su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos entrar al reino de los cielos, mi hermano, porque lo que le va a esperar al ser humano sin Cristo será terrible. Hermanos, una condenación que será eterna, un fuego eterno que nunca se va a apagar, será terrible.
de esa condenación eterna nos liberó Cristo. Y también de todas las artimañas del diablo nos liberó Cristo. No caiga, mi hermano, en la mentira de Satanás, en el engaño del diablo. Libérese, ore por su casa, ore por sus hijos. Y para eso, hermanos, tenemos que doblar muchas rodillas. Y para eso, mis hermanos, tenemos nosotros como creyentes ser perseverantes en la oración, como dice la Escritura. Hermanos, ¿por qué? Porque hay una lucha grande, hay una batalla grande. Los demonios no van a querer soltar a su familia, a sus hijos, a sus nietos. Mis hermanos, hay cosas tremendas que están pasando y que están sucediendo. Hay un fuego terrible, mis hermanos, que los está esperando y los quiere acobijar y los quiere tener por toda la eternidad. Y será algo terrible todo lo que ellos van a pasar si no están en Cristo Jesús. Bueno, de todo eso nos liberó el Señor. De todo eso nos liberó Cristo, hermanos. ¿Y qué dice el Señor? Para que ya no vivas para ti, ahora vive para aquel. Sáltale, sé fervoroso en lo que tú haces para el reino de los cielos. Sé diligente, esa es la palabra de Dios. Que no sea un recuerdo vago. Decir así, si nosotros, hermanos, sirviéramos al Señor, como servimos para el trabajo o para los negocios que algunos tienen, ¿verdad? Imagínense esta ciudad allá afuera que hubiera sido evangelizada totalmente, hermanos. Totalmente hubiera sido evangelizada la ciudad de Nogales. Si así pusiéramos la misma diligencia para el trabajo. Si fuéramos también diligentes, hermanos, en lo que Dios nos pide que hagamos. Esta ciudad ya fuera ¿qué? Evangelizada. Ya hubiera sido toda la ciudad llena del Evangelio de Cristo Jesús. Y no solamente el Evangelio, sino todo nuestro territorio. Así que la iglesia es donde está faltando y está fallando, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nos conformamos en ocasiones, mis hermanos. En ocasiones nos conformamos, no, pues voy a la iglesia nomás. Pero no estoy sirviendo, hermanos, como Dios quiere que sirvamos. No estoy obedeciendo al Señor como Dios quiere que yo obedezca. Así que es la exhortación. Pero el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos puede impulsar, óigalo bien, a ese fuego, a esa gracia, esa área ardiente en cada uno de nosotros. Que el amor de Dios nos debe impulsar por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo que Cristo resucitó por nosotros. Porque Él nos da una potencia espiritual. Hermanos, si no tenemos nosotros ese deseo, todo lo que usted haga, lo que está haciendo, puede ser un fuego extraño nada más. O sea, no va a ayudar mucho, no va a servir mucho en su vida, ni en su hogar. Versículo 12. Compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Perdón, el 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes, ¿en qué? Léalo. Pónganlo ahí, por favor, Samuel. Ya, vamos aquí con la Biblia, Samuel. Romanos 12, volvemos a Romanos 12, por favor. 12. Léalo conmigo, hermanos. Gozosos, o sea, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Fíjese, por lo menos 3 cosas se nos piden aquí, ¿verdad? Gozosos, tribulación, esperanza, gozo y oración. Hay 4 cosas que se mencionan aquí, mis hermanos. Y estas 4 cosas, este versículo, lo debemos tomar muy en cuenta. Así que, ¿qué nos promete el Señor? Un camino de rosas. Va a haber tribulaciones, hermanos. De que va a haber, las va a haber. De que van a sufrir tribulaciones, las va a sufrir. Pero, hermanos, pero usted tiene una fuerza espiritual que el mundo no tiene. Ahora en usted descansa la gracia, el poder del Espíritu Santo para derrotar y para vencer cualquier tribulación. ¿Cómo debemos de pasar la tribulación? Con gozo. La tribulación va a venir de muchas formas y de muchas maneras. Puede venir por medio de escasez, puede venir por medio de enfermedades, la tribulación,
por medio de problemas familiares, por medio, hermanos, económicos. La tribulación puede venir de muchas formas, por la familia, por el esposo, la esposa. Pueden venir de muchas maneras la tribulación, que lo van a tener que atribulado. Pero ¿cómo la tiene que pasar la tribulación? Gozoso, diga, con gozo. La tengo que pasar con gozo. ¿Por qué, hermanos? Porque si usted la pasa con gozo, no con tristeza, va a producir un peso más de ¿qué? De gloria en su vida. Vendrá un peso más de gloria en su vida. ¿Qué dijo el Señor en San Juan 15 del 18 al 21? Dame por favor, Samuel. Y ahorita regresamos otra vez a Romanos 12. Fíjense lo que dijo el Señor en Juan 15 del 18 al 21. Y léalo también conmigo. Si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Dame el siguiente. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es ¿qué? Mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que, mis hermanos, el mismo Señor nos advierte, no será un ¿qué? En este mundo, mientras esté en el mundo, van a tener también persecución. Va a venir ¿qué? Tribulación sobre sus vidas. Pero el Señor dijo, pero confíen, yo ya los vencí, dijo, amén. Porque por usted y por mí lo venció el Señor, mis hermanos. Y lo venció, hermanos, y nos dio a nosotros la gracia y el poder para vencerla también. Va a depender de usted y de mí si tomamos las armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir ese tipo de, ¿qué? De tribulación. Mientras pasa la tribulación, gócese y alégrese. No deje de venir a la iglesia, no deje de orar, no deje de alabar, no deje de exaltar, no deje de glorificar el nombre del Señor. Regocíjese y alégrese en el Señor. Amén. Amén. No se deje, hermanos, vencer. Pase la tribulación con gozo y dígale al mundo, estás vencido, Satanás. Estás vencido, diablo mentiroso. Hermanos, la tribulación que pasó el siervo de ustedes aquí, que lo mira usted presente, pues hermanos, un cáncer que le pegó, ¿cómo lo pasó? Con gozo. ¿Dónde? Pues ahí en el hospital. ¿Qué hacía? Les daba testimonio a doctores, a enfermeras y todos los que nos reuníamos ahí. Y no solamente eso, oraba, le llevaba Biblias, le llevaba estudios bíblicos, hermanos, y me mandaron a Obregón con gozo también, amén. Hay un plan, hay un propósito, le decía el Señor. No solamente viene esto por esto, le digo. Pero hermanos, por la gracia del Señor, mire, ya lo mira diferente al pastor, amén. Pero es por la gracia del Señor, amén. Pero ¿cómo lo tiene que pasar? Con gozo. ¿Qué va a producir la tribulación? Un peso más de gloria. Óigalo bien, mis hermanos. No se me achicopale, amén. Aguanta el peso de la tribulación, mi hermano y mi hermana. Y estar gozoso porque el Señor está con ustedes, amén. No los dejaré huérfanos, les enviaré al Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, dice. Hasta que me los lleve. Voy a estar con ustedes. Así que, mis hermanos, eres alguien amado, precioso, eres alguien importante para el Señor. No te dejes de que la tribulación te achicopale. Amén. Gózate, mi hermano. Y luego dice la oración. La oración es la que la comunión amplia con Dios. Es lo que tenemos que hacer. Con el poder del Espíritu Santo. Todo empieza, mis hermanos, ¿con qué? Fíjense, con adoración. Luego con alabanza. Y luego, hermanos, viene la petición. Así es como debemos de ¿qué? De orar. Adorar primeramente. Adorar al Padre Celestial. Exaltarle por su grandeza, por su poder, por sus maravillas, porque está en control de todo el mundo. Aunque haya guerras por allá, aunque haya levantamientos por acá y todo eso, el Señor está en control de todo. Yo te alabo, Padre, y te glorifico y te exalto y te doy gloria, alabanza, adoración, Señor,
porque grandes son tus obras, tus maravillas son maravillosas, Señor. Señor, tú eres el creador del cielo, de la tierra, del universo, Señor. Las estrellas, la luna, el sol, Señor, y todos los planetas que existen es por tu mano. Exáltelo, dale gloria, alabanza al Señor, hermanos. Y, hermanos, y después viene su petición. Así es como se empieza, hermanos, la oración. Primeramente, dándole gloria, exaltando al Señor. Así que, hermanos, sin oración no podemos estar contentos o gozosos en la tribulación. Por eso necesitamos ¿la qué? La oración. El mismo Señor dijo que nosotros como creyentes no dejemos de orar. ¿Para qué? Para que no caigas ¿en qué? En tentaciones. No debes dejar de orar. Y dice la palabra de Dios que nosotros debemos ser perseverantes. ¿En dónde? En la oración. Hermanos, dedicar más tiempo a la oración, más tiempo a la comunión con el Padre Celestial. Esa es nuestra comunión con el Padre Celestial. Es que recibir del Padre Celestial todo lo bueno, todo lo bello y todo lo hermoso del Padre Celestial. Así que no podemos nosotros estar gozosos sin la oración en medio de la tribulación. Hermanos, va a tener un espíritu decaído. Ni podremos servir al Señor con eficacia si no hay ¿qué? Oración. Dame Efesios 6:18, por favor, Samuel. Efesios 6:18. El Señor dice, oren para que no caigan en tentación. Hermanos, hay un problema con la prosperidad y hay un problema cuando usted camina en el materialismo. Enfría su espíritu, eso, hermanos. Los bienes materiales enfrían su espíritu. Yo me recuerdo de hermanos que estaban gozosos, no faltaban a la oración, hermanos. Familias enteras, completas, venían a la iglesia de oración. Pero hoy en día fueron bendecidos, fueron prosperados, fueron en las cosas materiales, fueron muy bendecidos, pero ya no vienen a la iglesia. Enfriaron el alma. Se enfrió, hizo que eso enfriara el espíritu. Ya no hay gozo en la oración. Ya no son constantes en la iglesia. Ya no sirven al Señor. Se enfrió el espíritu. Y cuando se enfría el espíritu, cuidado, hermanos. Porque entonces el enemigo empieza ¿qué? A tratar de controlarlos. ¿Orando en qué? Con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda ¿qué? Perseverancia y súplica por los santos. Si usted lee el contexto de este capítulo, mi hermano, mi hermana, le estaba hablando que no va a tener usted lucha contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades. Y que el día malo va a venir. Y luego dice, y habiendo acabado todo, ¿estar qué? Firmes. Deben de estar firmes, porque van a venir. Tienes que saberte poner toda la armadura de Dios. Y tienes que saber traer lo que es el escudo de la fe para que apagues los dardos de fuego del maligno. Y tienes que ponerte el calzado del evangelio, tienes que salir a evangelizar, tienes que compartir la palabra del Señor, es lo que dice la bendita palabra de Dios. Pero dice, pero no descuides la oración. Debes ser ¿qué? Dice, orando todo el tiempo con la oración y súplica en el Espíritu. Suplicando, y está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Es la E mayúscula. En el Espíritu y velando en ello todo, con toda perseverancia. Debe ser perseverante en la oración, velando, hermanos, estar despierto, estar viendo, hermanos, cómo va el mundo, cómo el mundo se está desarrollando, qué es lo que está ahorita envenenando tu casa, tu familia, tus hijos, cuál es el veneno que ya tienen tus hijos hoy en día, tal vez drogas,
actos inmorales, yo no sé, mis hermanos, borracheras, fiestas mundanales, yo no sé, pero todo eso tienes que estar velando y orando, dice la palabra de Dios, ¿con qué? Con perseverancia. ¿En quién? En el Espíritu. Déjate dirigir por el Espíritu Santo cuando estés orando, dice la palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo dirija tu oración. Que no sea la oración tuya, sino el Espíritu de Dios. Ponte en las manos del Espíritu Santo, pídele dirección al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Es lo que nos dice la bendita palabra del Señor, mis hermanos. Versículo 13. Ahí vamos con Samuel, por favor, volvamos. Comunión, hospitalidad, repartir, hacer misericordia, comunicar con la necesidad de los santos. Son expresiones que tienen mucho en común. Todo esto nos habla acerca del versículo 13 hasta abajo. El amor, dice, fraternal, se expresa no solo con abrazos o con lamentaciones. Cuando hay un problema, una necesidad, hermanos, dice, bendice el hermano, bendice la hermana, ayúdale. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando ¿qué? Es fiel con Dios, se mantiene cerca del Señor, no para vicios, no para drogas, mis hermanos, porque hay creyentes que ahorita inclusive, o excreyentes, que ya no están en la iglesia, pero tienen ahora problemas de drogas, y te van a pedir dinero. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? No, mejor ve y cómprale un plato de comida, dale un plato de comida, porque ese dinero lo va a utilizar ¿para qué? Para hundirse más y para envenenarse más en las drogas. Mejor darle un plato de comida, regálale un pantalón tal vez, porque algunos ya andan totalmente perdidos, hermanos. No quieren, los invitas a que se reconcilien con el Señor, a que vengan de vuelta con la presencia de Dios, pero no quieren. Pues dijo el Señor, el que sea injusto, porque sea todavía injusto, pero el que es santo, ¿qué debe hacer? Santifíquese cada día, dice. Entonces, si usted quiere realmente vivir esa vida, dijo el Señor, pues vívela. Pero el que quiera vivir en mi reino se tiene que santificar y se tiene que vivir en santidad. Así está el asunto, mis hermanos. Y es palabra de Dios. No es palabra del hombre. Pero no significa que no vas a tener que misericordia sobre esa persona. Amén. Ayudarle y bendecirle y buscar lo mejor para esa persona. Como un buen ¿qué? Creyente. ¿Por qué? Porque el amor de Dios vive en ti. Amén. Y ese amor te hace ¿qué? Vencer el egoísmo. Que no seamos en nosotros egoístas. ¿Lo hace qué? Usted haga las cosas de corazón. Así, usted alaba y glorifica el nombre de Dios. Es lo que usted y yo debemos de hacer. Dame 2 Corintios, capítulo 9, versículo 12 y 13, por favor, Samuel. Y ahí nos habla y nos dice acerca de lo que usted y yo tenemos que hacer, mi hermano y mi hermana. ¿Cuándo? Porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos que falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia de Dios. Está hablando de una ofrenda que se levantó para la iglesia de Jerusalén. Es el contexto, mi hermano. Pero dice que esta administración para los santos glorifica ¿a quién? A Dios. Pues la experiencia de esta administración glorifica a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Así que cuando usted da ayuda a un hermano que es fiel al Señor, que está aquí, que ha sido un hermano, pero en este momento está pasando por un problema económico, mi hermano, mi hermana, ¿qué debe hacer?
pues ayudarlo, bendecirlo, con lo poco o lo mucho que usted tenga. Porque en ocasiones queremos tener mucho dinero para bendecir. Y ya cuando tenemos mucho dinero, ¿qué decimos? No, pues ahí se la echa, ese es problema de él o de ella, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que bendecirle, ayudarle, contribuir, porque esta contribución que hace, glorifica ¿a quién? Al Dios, al Padre Celestial. Le da gloria al Padre Celestial. Cuando usted bendice al hermano que está pasando en ese momento por una necesidad grave, a lo mejor no tiene para una medicina, a lo mejor necesita hacer un viaje, mi hermano y mi hermana. Bueno, pues tenía 100 pesos para el camión, pues a ver cómo le hago, el Señor va a proveer. Hermana, 50 para usted y 50 para mí. ¿Verdad? Me voy en el camión y me vengo a pie. Gloria al Señor. Sacrificio, hermanos, amén. Sacrificio, mi hermano, mi hermana. Hermanos, la dádiva también honra y glorifica a Dios. Exalta el nombre del Señor. Cuando somos, ¿qué? Generosos. También nosotros. Cuando vemos la necesidad del hermano o de la hermana. Así que se nos manda y se nos pide que también nosotros, mis hermanos, a través de la ofrenda podamos también nosotros ser que suplir la necesidad del hermano o de la hermana. Versículo 14. Bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran, dice la palabra de Dios. Así que el creyente, mis hermanos, no regenerado, estos principios de la palabra de Dios son ¿qué? Son locura para ellos. El dar, el bendecir, son locura para ellos. Se excusan muchas veces en la pobreza. Yo conocí un hermano hace como 20, 30 años que vivía en un cuartito de madera, mis hermanos, de láminas, de latas. Y ese hermano, hermanos, daba todo lo que tenía a la iglesia para que se pusiera las láminas y el techo de la iglesia. Tal vez no todos lo hacían, pero ese hermano lo daba con corazón. Tenía material para construcción y en lugar de utilizarlo para él, para su cuarto, lo agarraba y lo llevaba a la iglesia y lo entregaba a la iglesia. Con gozo y con alegría. Ahora ese hermano, Dios le ha recompensado. Y Dios lo ha bendecido grandemente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Dar sin esperar. Porque a su tiempo usted segará, si no ¿qué? Si no desmaya. Hay un tiempo para bendecirlo, mi hermano y mi hermana. Siempre, como dijo el Señor, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Así que la misma Escritura nos dice, bendigan aún a los que los persigan. Aquellos que les están buscando hacer un mal, bendíganlos. Bendíganlos y no maldigas, dice el Señor. Y gócense con los que se gozan y llorar con los que lloran. Pero muchas veces, hermanos, cuando al hermano le va bien y anda en gozo el hermano y reparte, ahí vamos y nos gozamos con el hermano. Pero cuando está llorando porque está pasando una tribulación, ahí nadie nos acercamos. Pero cuando hay una bendición ahí, bueno, sí, ahí vamos. Y nos aprovechamos de la bendición que tiene el hermano en ese momento. Pero ahora pasó un problema, ahora tiene una dificultad, tiene una tribulación y está en un estado crítico el hermano. Y ahí no nos acercamos, hermanos. En veces somos contreras, hacemos las cosas
conveniencia. Así que el mundo, hermanos, el mundo tiene una ley que se le llama la ley de ¿qué? Del talión, que dice ¿qué? Y diente por diente. Dice la palabra de Dios que muchos de ellos, hermanos, y esa es la norma que rige el mundo. Esa norma está dirigiendo inclusive a algunos creyentes. Pero las normas del reino de los cielos son muy diferentes. Cuando usted es perseguido, cuando usted pasa por una persecución, mis hermanos, ¿qué debemos de hacer? Nos dice ya 1 de Pedro 2, 21, dame el 2:21 por favor, Samuel, hasta el 23. Y regresamos de vuelta, hijo. Ahí el capítulo 14. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Que cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué tenemos que hacer? Para esto también padeció Cristo, para dejarnos ¿qué? Un ejemplo, dice la palabra de Dios. Para darnos un ejemplo, mis hermanos, de cómo debemos de comportarnos nosotros en medio de aquellos que te maldicen, aquellos que te persiguen, aquellas personas que te quieren hacer daño. ¿Cómo debemos nosotros comportarnos con esas personas? Sino encomendarle al Señor, a Dios, nuestro problema y que Dios se encargue de nuestro problema. Amén. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y luego versículo 15, dame otra vez por acá, Samuel. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. Es lo que se nos pide. Así que tenemos que tener un espíritu de ¿qué? De simpatía y comprensión con los unos y los otros. El egoísmo sonríe cuando se halla contento, pero llora sus propias penas. El creyente no es llamado a ser indiferente ante el dolor de las personas o ajeno. Llorar con los afligidos y gozados con los que se gozan. Tener un espíritu, hermanos, de simpatía amplia y sincera y con otros significa sentir juntamente con otros la ley del amor del reino. Entonces, ¿estás qué? Viviendo la ley del reino. Estás haciendo lo que Dios te pide que hagamos. Estás viviendo de acuerdo a lo que Dios te pide que nosotros hagamos. Y luego dice, el 16 que leímos, unánimes y deben de estar en modestia, deben de ser modestos unos a otros, de vivir en modestia. Una actitud soberbia de algunos de nosotros hace imposible caminar en unidad. Porque hay una actitud que soberbia. Y cuando hay una actitud soberbia en algunos de nosotros, nos hace imposible caminar ¿en qué? En unidad. No, yo no necesito la iglesia. Son puros hipócritas. No, hay puros chismosos ahí. No, yo ya tengo mi ministerio acá. No, yo no voy a venir a la iglesia. Hermanos, el orgullo, la soberbia, nos hace imposible estar ¿qué? Unidos. Y fue la oración del Maestro, del Señor, para que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno.
No solamente oro por estos, por todos los que tenía ya, sino también por todos aquellos que van a creer por estos. También, Señor, para que todo el mundo sepa que tú me enviaste. Capítulo 17 de San Juan. Hermanos, debemos de ¿qué? Buscar la unidad en un espíritu de paz. Y si hay soberbia en nuestros corazones, desarraigarla, quitarla. ¿Quitarla para qué? Para unirnos en el mandato del Hijo de Dios, en lo que Dios quiere. Porque la soberbia, el orgullo, empezó allá arriba con Satanás, creyendo ser o tratando de desplazar a Dios y sentarse él en el trono de Dios. Y así el diablo está tratando con el corazón del soberbio y del orgulloso. Job dice que el animal que aparece allí en el capítulo 42, que es rey de los soberbios y de los altivos. O sea, Satanás gobierna en el corazón de los soberbios y de los altivos. Pero Cristo gobierna y reina el corazón de los humildes. Aprendan de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para vuestras almas. Así que, mis hermanos, ¿qué tenemos que buscar? La unidad. ¿En qué espíritu? En espíritu de paz. Tenemos que, hermanos, muchas veces que cerrar la boca y que dejarle las cosas a Dios. Amén. Es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. No podemos nosotros brincarnos vulgarmente, como dicen las trancas. No podemos hacer eso, hermanos. Tenemos que dejarle las cosas al Señor y que Dios trate y que tenga misericordia de amén. En su misericordia que Dios ayude y bendiga al hermano. Así que esa actitud soberbia impide que nosotros tengamos unidad en el cuerpo. Debemos de ¿qué? Enfocarnos en lo que realmente Cristo quiere que nosotros hagamos y que traiga bendición al reino de los cielos. ¿En qué tenemos que enfocarnos, hermanos? En la unidad. Eso va a traer bendición, hermanos. En el amor unos a otros. Eso va a exaltar el nombre del Padre. Ahí la gente se da cuenta que realmente está Dios con nosotros. ¿Qué decía en la primera iglesia? Miren cuánto amor hay entre ellos. ¿Y qué hacía? Y el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos, dice la palabra de Dios. Fíjense lo que hace el amor, hermanos, lo que hace la unidad. No seremos vencidos, no seremos también decaídos. ¿Por qué? Porque hay unidad. Cualquier problema que pase en la iglesia, que pase usted individualmente, lo va a superar. ¿Por qué? Porque está la iglesia con usted, mi hermano, está la iglesia ayudándole, apoyándole. Primeramente en oración y después ayudándole probablemente con lo que pueda. También le va a ayudar, mi hermano. ¿Por qué? Porque usted buscó esa unidad, porque usted es parte del fruto que usted buscó, esa unidad. Pero si usted está separado, hermanos, no podemos nosotros soportar mucho, porque vamos a ser más atacados y probablemente destruidos por las cosas mundanas, carnales o satánicas. Así que esto es lo que trae ¿qué? Bendición. Ahí debemos de ¿qué? De enfocarnos. Versículo 17 dice: no paguéis a nadie el mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros estar en paz con todos los hombres. Ahora, si es posible, en vez de la palabra si es posible, significa que a lo mejor en muchos no va a ser posible. Por eso dice, si es posible, que debemos de estar todos ¿en qué? En paz. Y buscar esa paz los unos a los otros. Pero va a determinar también la actitud del corazón de cada uno de nosotros, mi hermano y mi hermana. Va a determinar si vamos a buscarla o no vamos a buscarla. Debemos de recordar que toda venganza y recompensa viene ¿de quién? De Dios.
y no de nosotros. El creyente debe procurar la paz con todos y que nadie nos censure, que nadie nos esté ¿qué? Censurando. Vamos a ver qué dice ahí. 2 Corintios 8 del 20 al 21, por favor, Samuel. 2 Corintios capítulo 8 del 20 al 21. Esto pues determiné para conmigo. Bueno, perdón. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Dame el siguiente. Procurándose las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Cómo de procurar? Hacer las cosas, hermanos, honradamente, como dice aquí. Así que debemos de que procurar, mis hermanos, que nuestras acciones estén de acuerdo a la bendita palabra de Dios. No pagues nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Dame allá, por favor, 1 de Pedro 3:11. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Apártese del mal y haga el bien y busque la paz y sígala. Y si lee el siguiente, dice, aquellos que con corazón sincero buscan al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Hacer el bien. Buscar la paz los unos con los otros. ¿Por qué, hermanos? Porque el orgullo y la soberbia no son bien vistos delante del Señor. Y hay que quitarlo, hay que desarrollarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Unirnos. Este viernes tenemos oración, mis hermanos. Velada de oración, véngase, únase. Hay que estar pasando aquí una noche en oración. Tráigase unas cobijas para que duerma delante de la presencia de Dios buscando el rostro del Señor, suplicando en oración por la ciudad, por su familia, por sus hijos y también, mis hermanos, por toda la República Mexicana, donde hay tantos problemas que están bombardeando a toda la República Mexicana. ¿Cuántas personas hoy en día, hermanos, nos están ahorita pues levantando? Otros ya no pueden regresar a la casa, no regresan ya. Las pobres 6 mujeres que estaban haciendo un servicio, trabajando en una parte, las desaparecieron. Qué tremendo, ¿verdad? Estaban trabajando las pobres mujeres, jóvenes, algunas de 20, 22, la más adulta de 48 años, 42 años. Y las 6, ¡pum!, las quemaron, las destruyeron. Pues no se sabe por qué, pero las quemaron. Supuestamente estaban trabajando, fueron a trabajar las mujeres. Así está el mundo hoy en día, hermanos. Jóvenes que no han encontrado. Aquí en Nogales ha habido este problema. Nogales tenemos ese problema también, mis hermanos. ¿Qué va a hacer la iglesia? Por refrenar en el nombre de Jesús, porque ellos están siendo controlados por un espíritu de engaño, de mentira, que los tiene controlados. Las drogas que están saliendo, hermanos, hoy en día, están envenenando a tantos jóvenes, adolescentes, niños, adultos. Están ahora con otro tipo de drogas. Ya no es la marihuana, ya no es la cocaína, ahora son otras drogas. Y más que están saliendo. Y que traen loco a muchos. Los traen como zombies. Y otras drogas que están tomando y les comienza a caer la piel. Hermanos, la situación está fea. Y se está extendiendo como reguero de pólvora todo eso, mis hermanos. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Levantarse, orar. ¿Cómo se tiene que detener?
pidiendo misericordia al Padre. Que Dios detenga eso. Y que Dios mueva su mano a favor de la humanidad y que les dé una oportunidad a toda esa gente. Hermanos, pero la iglesia tiene que clamar. Y tiene que venir a orar. Así que, recompensa y venganza, mis hermanos. Tenemos que hacerle un lado. No pagues a nadie el mal por mal. Procurad lo bueno y delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Versículo 19. No se venguen vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Entonces, ¿cómo se vence el mal? Haciendo el bien. Haciendo el bien cada uno de nosotros. Lo cierto es que todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Todo lo que el hombre. Y cuando hay un espíritu sumiso a Dios, allí habla o está Dios en esa vida. Porque Dios pesa todos los corazones. Todos los corazones los pesa el Señor, hermanos. Todas las obras, actitudes. Y un día, como decíamos hace rato, daremos cuenta a Dios. Y las obras de cada uno, de acuerdo al estudio que se dieron ahora, será probado ¿por qué? Por el fuego. ¿Qué es lo que resiste el fuego? El oro, la plata y las piedras preciosas. Pero el heno, la hojarasca y la madera no lo resiste el fuego. Y eso, hermanos, tenemos que quitarnos nosotros. El heno, la hojarasca y la madera. Porque eso no lo resiste. La obra de cada uno va a ser probada. El fuego la va a revelar. Si realmente caminaste en fe, oro. Si realmente hiciste buenas acciones, plata o piedras preciosas. Si realmente entraste en oración, plata. Si realmente fuiste un hombre de oración, plata. Eso es lo que realmente el Señor dice, eso lo va a revelar ¿quién? El fuego. ¿Cuándo? En el día del juicio. ¿Cuándo? En el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10, dámelo por favor. ¿En dónde? En el tribunal de Cristo. ¿Quiénes van a pasar por el tribunal de Cristo? Toda la iglesia. Toda la iglesia va a pasar. No va a pasar por el gran juicio del gran trono blanco, pero sí por el tribunal de Cristo. ¿Quiénes? Toda la iglesia. En el juicio del gran trono blanco solamente pasan los inconversos, los que rechazaron la gracia y la bendición del Señor Jesucristo, pero eso es para condenación eterna. Lo que viene siendo el tribunal de Cristo es ¿para qué? Para que usted reciba su recompensa. Algunos se lo da coronas, algunos tendrán galardones para ellos, pero algunos, hermanos, nada, no va a haber nada. ¿Por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante qué? ¿Para qué? Para que uno reciba según lo que haya mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para que cada uno reciba mientras está ¿dónde? En el cuerpo, aquí, en esta tierra, mis hermanos, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No pagar mal por mal. Porque si hacemos el bien, hermanos, podemos vencer el mal. Es la única manera. ¿Cómo vencer el mal hoy en día? Haciendo el bien, orando, mis hermanos, para que todo eso detenga. Otra cosa, ¿cómo más podemos hacer el bien? ¿Cómo lo podemos hacer? Saliendo. Buenas tardes, venimos a traerle el Evangelio de Cristo. ¿Puede escucharnos unos 5 o 10 minutos? Estás haciendo el bien, presentándole el Evangelio del Señor Jesucristo. Queremos orar por ustedes.
Queremos decirle que hay una oportunidad en Cristo Jesús. Estás haciendo el bien. Señora y señora, supe que tiene un problema. ¿Me permitiría orar por ustedes? ¿Me permitiría orar por su problema, por su necesidad? Estás haciendo el bien, hermanos. Pero, si el vecino, hermanos, imagínate, le desaparecieron el hijo, y tú te gozas porque le desaparecieron el hijo, y que ellos que decía mucha gente, se lo merecía. ¿Le pasó eso? Qué bueno. ¿Qué le pasó eso? Fíjese. Entonces, hermanos, no estás haciendo el bien. Ahí está mal esa actitud. No te debes alegrar ni regocijarte. Aunque haya sido el peor enemigo, debes de decirle, Señor, ten misericordia. Oro para que los bendigas. Oro, Señor, para que tu gracia venga sobre ellos. Y vas y le dices, permítame hacer una oración para pedirle a Dios misericordia juntamente con ustedes. Para que quizás el Señor nos escuche a todos. Vamos a humillar el corazón delante de Dios. Y vamos a pedirle a Dios que su misericordia venga sobre fulano, sutano y perengano. No que le detectaron esta enfermedad. Se lo merecía. Era el peor de la colonia. No lo aguantábamos en el trabajo. Era una calía. Era el más flojo de todos. No que le tiene un problema de estómago. Por tragón se lo... Hermanos, no debe ser así. Debemos de ¿qué? Tener misericordia, amén. A bendecirle a esa persona, ayudarle. Por eso, hermanos, es importante su unidad. Es importante que usted se una, mis hermanos. No sabemos si será en los últimos tiempos. No sabemos. Pero, hermanos, ¿qué dijo el Señor? Cuando mires todas estas cosas, es señal que ¿qué? Que el fin se acerca. Levanten la cabeza. Levántenla, dijo el Señor, porque su redención está cerca. Así que, mis hermanos, tal vez sea el tiempo, sea el momento, que nosotros vamos a caminar la última milla, llevando la palabra y el evangelio. No lo sabemos. Y si viene otra generación, pues gloria a Dios, que continúe. Pero nosotros ya pusimos, ¿qué? La base. Así tienes que seguir, hermanos. Que el pastor ya se fue con el Señor, que ya cayó por ahí. Bueno, el que sigue, así tiene que hacerlo para el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque es una iglesia que debe de ¿qué? Verse como una iglesia espiritual, no como una iglesia carnal ni mundana. Amén. Sino espiritual. Que alabe, exalte y glorifique el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, mi hermano y mi hermana. Vamos a orar. Le vamos a dar gracias al Padre en esta hora por su palabra, por su amor y su infinita misericordia. Porque en esta hora vamos a orar por las personas que nos han visitado. Vamos a orar por el hermano, mi hermano Ringo, que